iniciar con el repaso de la lección de la semana pasada. ¿Están viendo todos? No. No. Ah, ok. Siempre me pasa lo mismo. Ya me parecía raro. Ahora sí. Muy bien. Quiero acomodar la pantallita acá para poder verlos a todos bien. Entonces, les decía, comenzamos con el repaso de la lección de la semana pasada, un repasito del repaso. Una forma apasionante de participar. Una de las cosas que vimos fue acerca de la palabra apasionante, que nos atrapa en nuestras emociones, que nos atrapa básicamente en el amor. Esta fue la lección 10 del tercer trimestre de este año. ¿Cuáles fueron algunos conceptos que aprendimos que queremos recordar hoy? Que los grupos exitosos sostenibles deben tener 4 características. Una de ellas, la primera, es la oración. La otra, el estudio de la Biblia. También el compañerismo. Y también acerca del testimonio. Si repasamos, y perdonen que retroceda, pero si repasamos estas características, no lo tratemos de, lo voy a volver a leer, pero tratamos de pensarlo para nosotros y también, ¿por qué no?, en este grupo que estamos teniendo aquí a través de este medio, cuáles son las características que tenemos, que cada uno lo vaya pensando, y cuáles son las características que quizá todavía nos falten. La primera, como vimos, la oración. La segunda, el estudio de la Biblia. La tercera, el compañerismo, que cada vez crece más entre nosotros. Y también acerca del testimonio, que escuchamos varios testimonios recién y agradecemos a cada uno de ellos. Otro concepto que aprendimos fue el de los grupos pequeños, que vimos y nos llamó la atención o caímos en la cuenta de que el concepto de grupo pequeño es un concepto divino. Aquí estudiamos también y repasamos y vimos acerca de los espejitos, como dijimos, de todas las relaciones vinculares del ser humano, y esta relación vincular también como grupo pequeño, vimos que fue diseñado por Dios en su momento. El primero con el que nos encontramos la lección de la semana pasada es la Trinidad. Quienes se juntaron y son juntos desde siempre y para siempre, e incluso para el momento creador y absolutamente todos los momentos de nuestra vida. El segundo fue el concepto que encontramos en Moisés, con su suegro, Jetro, quien le dio la idea y le sugirió una organización para el pueblo de Israel. De a 10, yo voy de abajo para arriba, de a 10, de a 50, de a 100, de a miles, además de tener un juez por cada uno de esos grupos, ¿no?, para administrar el pueblo de Israel. También encontramos qué selfie esta, ¿no?, con todos los discípulos de Jesús. Un grupo que trabajó también arduamente, juntando precisamente todas estas características que estuvimos repasando recién. Vimos acerca del cuerpo de Cristo, y desde una manera más literal, podríamos decir, o más carnal o más humana, repasamos que nuestro cuerpo entero está formado por células que cuando se juntan forman tejidos, y varios tejidos forman diferentes órganos, y la sumatoria de órganos forman sistemas, el sistema respiratorio, digestivo, cardiovascular, nervioso, músculo esquelético, y finalmente todos esos sistemas formados por millones de células forman un cuerpo. Pero vimos que todo este cuerpo tiene una función, haciendo esta analogía que la misma Biblia utiliza,
y anoté esta frase que me gustó mucho. Cada función corporal está organizada en un sistema muy unido que trabaja en conjunto hacia un objetivo común. Y se preguntarán por qué tantas palabras en rojo, porque en realidad cada una de estas palabras, me llamó la atención, nos podemos llegar a detener y a analizar a cada una de ellas. La primera es la palabra cada. En la palabra cada estamos todos incluidos. No dice un grupo o uno o aquel o el otro, sino que cada, en la palabra cada estamos todos incluidos. Cada función corporal está organizada. Y esto es algo muy interesante, porque acá no somos todas células u órganos disparatados o disparados en diferentes rumbos o en diferentes situaciones, sino que estamos organizados. ¿En qué cosa? En un sistema. Nosotros pertenecemos a un sistema global, a un sistema de cuerpo. No estamos aislados uno del otro. Un sistema tiene una organización con una estructura, pero no es una estructura, por supuesto, fría, sino que es una estructura basada en el amor, que es lo único que nos puede dar esta característica de unidad, de estar unidos. Nosotros conocemos que en el momento de que los discípulos estaban todos reunidos, estaban, ¿de qué manera? Unánimemente unidos. Estaban unánimes. ¿Cómo, Euclides? Unánimes y juntos. Exactamente. Son dos conceptos distintos. La unidad, otro tema como para tener en cuenta, para analizar, que trabaja. Nosotros no somos personas holgazanas o holgazanes que estamos tirados en una reposera y sin hacer nada. O sea que somos todos, hasta ahora, organizados en un sistema unido que trabaja y finalmente en conjunto con un objetivo común, que eso ya lo vamos a ver, con un objetivo común. Y ahí tenemos el primer, o el objetivo fundamental que también aprendimos la semana pasada. El propósito primordial es ganar almas para Jesús. Toda esta estructura, todo este cuerpo de Cristo tiene un objetivo, que es ganar almas para Jesús. Y acá viene la intervención o la parte que le dije a Peggy, en la que se iba a encontrar afectada, además del beneficio que logramos nosotros mismos. Leo la frase completa nuevamente. Leo la frase completa. Que el propósito primordial es ganar almas para Jesús. Además del beneficio que logramos nosotros mismos. ¿Qué nos comentó Peggy recién en su testimonio? Que ella, sin ser psicóloga, empezó a dar asistencia y ayuda a quienes lo necesitan, y ella empezó a sentirse bien. El dicho, nosotros sabemos que la mayor ventaja, ¿cuál es la mayor ventaja que tiene un maestro? En todo caso, sería la pregunta. ¿Cuál es la mayor ventaja que tiene un maestro? Mientras refresca sus conocimientos. De aprender. ¿Sí? Entonces nosotros cuando ayudamos a alguien y nos juntamos en este propósito de ganar almas para Jesús, también nos estamos ganando a nosotros mismos, nos estamos ayudando a nosotros mismos y obteniendo todas esas ventajas que Dios nos ofrece. Pero también aprendimos que es fácil desanimarse trabajando solos. Por eso Dios, conociendo y sabiendo cómo funcionamos, también fue el propósito de Jesús generar este concepto de los grupos pequeños. Y ahí hice una estadística no real, por supuesto, hablando acerca de los grupos pequeños en el Nuevo Testamento.
real en el gráfico, pero no en los números, a eso me refiero. Los grupos pequeños versus el crecimiento de la iglesia, que no sé si es versus, sino que el resultado de los grupos pequeños en el crecimiento de la iglesia. Los grupos pequeños fueron fundamentales para el crecimiento de la iglesia primitiva. ¿Alguien dijo algo? Perdón, voy a deshabilitar los micrófonos. Los grupos pequeños fueron fundamentales para el crecimiento de la iglesia primitiva. Sus formas de ver las cosas no siempre eran las mismas, pero cada persona tenía una valiosa contribución que hacer a la causa de Cristo, que es lo realmente importante. Y acá es donde nos encontramos diferentes órganos, cada uno con su función, pero todas estas personas que tenían una valiosa contribución lo hacían con un propósito en la causa de Cristo. Sus diversos dones, antecedentes y experiencias contribuyeron al crecimiento de esta iglesia primitiva, de esta iglesia del Nuevo Testamento. También descubrimos y encontramos y nos refugiamos en esta idea, en esta hermosa idea. Los grupos pequeños son un refugio para nosotros. Y como utilizando la frase de Enrico, también una isla de paz para nosotros. ¿O no la tenemos acaso cada sábado cuando nos encontramos en esta islita virtual? Y ahí aprendimos que los primeros cristianos se reunían para interceder por los demás, en la frase que estoy leyendo abajo. Los primeros cristianos se reunían para interceder por los demás. ¿Estamos intercediendo nosotros por cada uno de nosotros y por otros? Orar por preocupaciones mutuas. Compartir una cálida comunión. Estudiar la palabra de Dios en este refugio, en esta isla. Capacitarnos o capacitarse cada uno para el servicio. Y ayudar a protegerse mutuamente contra los falsos maestros. Y finalmente, participar juntos en actividades misioneras. Hermosa frase, como para recordar y tener presente.